Vamos a continuar, chicos. Nos quedamos ya casi en la mitad de neumo, así que vamos a completar hoy. Y ya hoy tendríamos que terminar, ¿ok? Una vez más, como siempre saben, la idea es que ustedes puedan ir complementando la clase, reevaluando nuestras dudas siempre, así que vamos a ver cómo nos va ahora con el tiempo, ¿sí? Idealmente vamos a hacer una pausa, así que no se preocupen, pero la idea es avanzar dentro de los tiempos que tenemos acordados. Bien, en esta siguiente parte de neumo vamos a ocuparnos de asma, de bronquiolitis. Ambos, ustedes saben, son episodios en los que ocurre broncoespasmo. Y también nos vamos a ocupar de neumonía, que es un tema bastante grande para nosotros poder tener en cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una definición importante, un recuento importante de lo que es el asma en pediatría, ¿ok? Siempre les voy a decir que en muchas patologías lo más importante y muchas de las respuestas de todas las preguntas están encerradas en el diagnóstico y en la forma en la que nosotros definimos la enfermedad. El asma es una enfermedad inflamatoria, repito, inflamatoria, no es infecciosa, crónica, de las vías respiratorias bajas, que se caracteriza por sibilancias. ¿Estamos de acuerdo? Listo. No solo sibilancias, ¿no? Ustedes saben que hay mucho más, pero digamos, es lo principal, ¿ok? ¿Cuál es la otra característica de este diagnóstico? Esta sibilancia tiene reversibilidad. ¿Con qué revierte? Con beta 2 agonistas. Bien, vamos a esquematizar esto un poco. Número 1, ¿qué nos interesa? Etiología. Etiología del asma. Multifactorial. Que etiológicamente tenga mucho que ver con virus, por supuesto, muchísimo que ver con virus. Nadie les va a decir lo contrario. Tiene mucho que ver con virus, eso es en absoluto. Sin embargo, no es la única causa. También tiene que ver con alergenos. Y en otros países, porque no es tanto así en el nuestro, también tiene que ver con una condición estacional. ¿Ok? Algo más que es importante es cómo nosotros estadificamos el asma. Y no me refiero a las vías GINA ni a todo ello en lo que decimos asma persistente, persistente leve. No, más allá de eso, nosotros tenemos que saber qué herramienta nos ayuda a decir si estamos en asma aguda, leve, severa, como la querramos llamar. Y tenemos una escala que es muy importante, que es la de Bierman y Pearson. ¿Qué tenemos que conocer de Bierman y Pearson? Puntualmente los parámetros, chicos. ¿Qué incluye Bierman y Pearson? No se olviden. Frecuencia respiratoria, sibilantes, tirajes y cianosis. Se acabó. En retracciones, por si acaso, tirajes o retracciones, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra escala? En 0, en 1, en 2 y en 3. ¿Ok? Evidentemente, no habrá cianosis en el 0, no habrá tirajes en el 0, tampoco habrán sibilantes en el 0. La frecuencia respiratoria, si bien es cierto, va a depender de la edad. Aquí, por ejemplo, vamos a decir menor o igual de 40, el corte 6 meses, o menor o igual de 30 para los mayores de 6 meses.
En el 1 vamos a avanzar un poquito más. Siempre imagínense que es 10, solo que le restan un poquito. Porque si es 40, entonces es 41, ¿no? Y si le sumamos 10, vamos 5 hacia arriba, 55. Y acá igualito, 31 a 45. Aquí ya yo tendré sibilantes expiratorios. En el 1 ya tendré por lo menos un paquete muscular con tiraje. Y aquí a lo mejor hay cianosis al llanto. Puede como no estar presente. En el 2 vamos a avanzar un poco más. Igualito, vamos a avanzar un poco más. Siempre tengan en cuenta que para 3 vamos a decir más de 70 para menores de 6 meses y más de 60 para mayores de 6 meses. Entonces ahí ustedes empiezan a jalar sus escalas. Ya casi no he visto preguntas en las que les incluyan precisamente el número de la frecuencia respiratoria. Es difícil establecerlo de paso porque significaría que lo tenemos que memorizar y no es la idea. Pero evidentemente deberíamos tener en cuenta por lo menos lo que sí es verdad que tenemos que conocer son los parámetros: frecuencia respiratoria, sibilantes, tirajes y cianosis. No se olviden, porque eso sí les podrían preguntar. Y he visto muchas preguntas así, que dicen qué cosa incluye y les ponen un excepto, ¿verdad? Eso es importante. Birman y Pearson idealmente sí es para todas las edades, porque como pueden, como les acabo de decir, esta frecuencia respiratoria es para menores de 6 meses y para mayores de 6 meses, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Les decía que ya los sibilantes en 2 vamos a hacer inspiratorios y expiratorios. Y en el 3 ya ni siquiera necesitamos el estetoscopio para escucharlos. El paquete de tirajes va aumentando. Y aquí tenemos llanto, aquí al reposo o quizás perioral al reposo. Y aquí es al reposo, pero generalizado. Es bien difícil ver una cianosis así. Lo más probable es que empecemos a ver cianosis al llanto. Quizás, ¿verdad? Sin embargo, es una escala que nos permite estadificar si es leve, moderada, severa. Y también nos permite hablar, sí, claro, es para crisis asmática. Evidentemente, un paciente simplemente con asma no le puedo hacer esto porque no todo el tiempo están silbando, ¿no? Definitivamente. Es cuando tienes al paciente en emergencia lo que te permite estadificar asma o crisis asmática en ese momento, porque es la única razón por la que el paciente asmático llega a la emergencia. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Exámenes auxiliares. ¿Sirven en asma? ¿Cuál? A ver, la radiografía de tórax. Normalmente no. ¿Para qué nos sirve la radiografía de tórax? Para descartar alguna complicación. Imagínense que ustedes le han dado tratamiento a una crisis asmática y de repente retornan por la emergencia y está con fiebre, no mejora el distrés y sigue con sibilantes, no ha mejorado para nada la estadificación de Birman y Pearson. Muy bien. Quiere decir que entonces probablemente necesite una placa porque a lo mejor tiene una neumonía viral, a lo mejor hizo una telectasia, a lo mejor ha hecho alguna complicación. Esa es la única razón por la que nosotros vamos a pedir una placa. ¿Qué otra cosa? Análisis. Tampoco. No es algo que lo necesiten. ¿Por qué? Porque el análisis es solamente para hospitalizar. Y solamente si sospecho de neumonía. ¿Ok? ¿Qué tomarían? Un hemograma y PCR. Fin. No van a necesitar mayor cosa. ¿Ok? Tratamiento. Recuerden que para tratamiento, sí, evidentemente a nivel mundial, a nivel global, usamos la guía GINA. ¿Qué dice la guía GINA? Que tenemos que evaluar
que tenemos que ajustar la dosis y que tenemos que revisarla. ¿Qué elementos nos sirven para tratar? Un beta-2 agonista, un glucocorticoide sistémico o inhalado, un LABA o beta agonista de acción larga. Sobre esto va a girar nuestro tratamiento. ¿Ok? Bien. Si yo les diría cuál es la base del tratamiento en el asma, probablemente ustedes me digan que sean los corticoides. Es verdad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria. Pero si yo les digo en una crisis asmática, ¿cuál es mi piedra angular? Creo que definitivamente me deberían decir los beta-2 agonistas. ¿Ok? Y hacia eso se enfocan las preguntas. Miren, entonces no se olviden, si yo tengo que definir asma, entonces diré, a ver de nuevo, inflamación crónica de las vías aéreas respiratorias altas, perdón, bajas. Ya la vez pasada hemos visto todas las infecciones altas. Y evidentemente aquí encontramos qué cosas. Sibilancias, tos, muchos niños vienen por tos, dolor de pecho, también es un signo característico del asma, ¿ok? Entonces estos son mis síntomas. Y no se olviden que esta inflamación crónica de las vías aéreas es reversible. Bien. Epidemiológicamente, nosotros no contamos mayor registro a nivel Latinoamérica, más allá que del último estudio que se hizo como en el año 97, me parece, que se llama ISAC, donde a nivel Perú teníamos una prevalencia de asma de aproximadamente 27 a 30%. Y a nivel Lima, un poco más alta porque llegábamos hasta el 37 a 40%. No hay estudios nacionales ni latinoamericanos que hayan superado a este estudio que se hizo hace muchos años. Sin embargo, estamos súper claros, estoy segura que todos en su casa conocen a alguien que alguna vez ha usado inhaladores, que tenemos cada vez más diagnóstico de asma y por lo tanto más incidencia de asma, ¿ok? Epidemiológicamente, pues definitivamente vamos a decir que los climas húmedos tienen mayor incidencia que los climas secos. Evidentemente porque funcionan como un alergeno. Como les dije, definitivamente a la cabeza la etiología es viral y estos virus a la cabeza definitivamente los obtenemos en las guarderías. Por eso es que en estos años de pandemia no hemos tenido tanta crisis asmática. Los alergenos están en casa, es el gato, es el ácaro, es la pintura que a veces usamos, es la limpieza que usamos y que les ponemos a veces estos productos de limpieza que huelen mal, ¿no? O bueno, que huelen bien, pero que huelen súper intenso. Eso es un alergeno para un niño con asma. Y les hablaba del cambio estacional, porque esto tiene que ver con la polinización, pero esto no es algo que ocurre en nuestro país y probablemente no ocurre en Latinoamérica, pero sí es algo que ocurre muy marcadamente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, donde los cambios de temperatura estacionales implican una polinización intensa y en ese momento se convierte en algo que realmente les genera a los chicos una crisis asmática severa, ¿ok? Y muchas veces van a la emergencia por eso. Entonces, como les decía yo, tenemos
parámetros importantes para estadificar cuando ocurre esta llegada del paciente a la emergencia. No se olviden, para nosotros es muy importante conocer, más allá de que se memoricen en la escala, cuáles son aquellas cosas que incluye la escala. No lo olviden, frecuencia respiratoria, sibilantes, paquetes musculares, retracciones o tirajes, como lo quieran llamar, y cianosis. Aquí no hay frecuencia cardíaca, aquí no hay presión arterial, aquí no hay nada extra. Como les decía, el oxígeno es para llegar a una saturación óptima, no para otra cosa. Evidentemente, como les mencionaba también, si en una crisis hay inflamación y hay hiperreactividad bronquial, entonces yo tengo una obstrucción que finalmente es reversible ante el uso de un beta-2 agonista, ¿no? Porque ustedes, si se imaginaran un bronquio, este bronquio está lleno de secreciones, al punto de que tiene tantas secreciones que está obstruyendo la luz. Por eso silba. Ahora, imagínense que tras que esto está obstruyendo la luz por la cantidad de secreciones que tiene, toda la cascada inflamatoria me está trayendo más linfocitos, más parte de todo nuestro sistema inmunológico que va a combatir esto y obviamente los cierra más. Entonces, ¿qué hace el beta-2 agonista? Es broncodilatador. Entonces, todo lo que está aquí comprimiéndolo, pues el beta-2 agonista lo va a abrir. Y finalmente voy a tener un bronquio con mucha más luz que este. ¿Ok? Una radiografía de tórax. Como les dije, va a depender de mi criterio, porque una radiografía de tórax no cambia mi tratamiento. ¿Pero qué hace? Descarta. ¿Qué descarta? Complicaciones. Neumonías, atelectasias. Acá, por ejemplo, hay una atelectasia, miren. Eso no está permitiendo que se resuelva mi crisis asmática. Fuga de aire podría ser neumotórax, ¿no? Quizás. O ¿cuándo la solicito? Como les decía, hay persistencia del deterioro pese al tratamiento. Ojo, yo estoy dando tratamiento y mi paciente se deteriora. Ok, pide una placa. Pero de inicio la placa, no, de ninguna manera. Les decía entonces que se han generado muchas, digamos, muchas de estas guías, como Gina mismo, en la que nosotros tenemos que darles el tratamiento por pasos. Se llama el tratamiento escalonado del asma, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo de 6 a 11 años. ¿Qué hacemos? Revisamos, evaluamos y ajustamos la dosis, ¿ok? Ese es, digamos, el chip del tratamiento del asma. Evaluar, ajustar y revisar respuesta. Evaluar, ajustar y revisar respuesta. ¿Qué cosa revisamos como respuesta? Los síntomas, las exacerbaciones, si hay o no efectos secundarios. Miren qué importante. La función pulmonar. ¿Cómo evalúo la función pulmonar? Solamente con una espirometría. Por lo tanto, van a haber niños en los que no voy a poder hacer una espirometría. ¿Ok? Es por eso que idealmente nosotros no diagnosticamos asma en niños menores de 5 años. Porque es difícil que yo le pueda hacer una espirometría a un paciente menor de 5 años. Pero a ver, toma aire y sopla. Algunos de ustedes han hecho una espirometría. Para nosotros mismos no es absolutamente comprensible siempre. Entonces, por eso es importante entender este diagnóstico. Y antes que le dicen, a todo lo que tenga menos de 5 años y silbe, perdón, síndrome obstructivo bronquial, punto. Miren que la GINA también incluye la satisfacción familiar como una revisión de la respuesta. Eso es importante. ¿Qué cosa tenemos que evaluar? Primero tenemos que confirmar que es un diagnóstico, ¿correcto? Luego tenemos que definir qué síntomas vamos a controlar. Si tiene algún factor de riesgo modificable. Miren qué importante, porque el factor de riesgo modificable es
Evidentemente el alergeno. Acá se está refiriendo puntualmente al alergeno, que es lo que seguramente voy a poder modificar. Si el niño tiene comorbilidades o no, de repente es un niño prematuro que ya tiene algún tipo de comorbilidad pulmonar. Y también las técnicas de inhalación. Yo no sé si ustedes han visto el video del Dr. House donde una señora se coloca el inhalador como si fuese una colonia, ¿no? Bueno, sucede, no tanto así, no lo he visto así, pero sí sucede que las personas muchas veces le hacen el inhalador sin sacarle la tapita, cosas tan tontas como esa, o le hacen el inhalador echado y el inhalador tiene que ser sentado, entonces esas cosas son importantes. Y finalmente, ¿qué cosa ajustamos? Esto mismo, incluso las estrategias no farmacológicas. ¿Qué cosa es una estrategia no farmacológica? Por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el que el niño no esté obeso, porque eso empeora el pronóstico siempre. Y por supuesto que el niño esté educado y entienda que un inhalador, un beta-2 agonista, por ejemplo, no le va a salvar de un broncoespasmo. El beta-2 agonista lo que le va a hacer es ayudarle a manejar la crisis, no de otra manera. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera parte, el Gina nos habla en su primera escalera de aquellas cosas que son para prevenir las exacerbaciones y cómo controlamos los síntomas. Y en la parte inferior, o sea, de aquí hacia abajo, de lo que nos habla es de otras opciones para el control. O sea, normalmente nosotros lo que vamos a usar es la escalerita de arriba, ¿sí? El primer paso definitivamente van a ser solamente dosis bajas de corticoide inhalado si se necesita, y los SABA son los broncodilatadores de acción corta, short action. Entonces, en el siguiente paso, ya diremos que estas dosis que decían acá, bajas de corticoide inhalado, van a ser diarias, como ven aquí en el manejo del asma. Otras opciones, miren, nos incluyen antileucotrienos. Tenemos antileucotrienos en el país, habitualmente lo utilizan los neumólogos pediatras. El siguiente paso nos va a incluir otra vez las dosis bajas de corticoide inhalado, un broncodilatador de acción larga, si quieren un nombre para recordarlo, este es el Ceretide, o una dosis media de corticoide inhalado. O sea, este corticoide que aquí tenía dosis bajas, miren, ahora le suben un poquito más la dosis. En el siguiente escalón, ya me están hablando de la posibilidad de referir, porque es lo mismo, dosis media de corticoide inhalado más un broncodilatador de acción larga. Y en el paso 5 ya nos van a decir, no, ¿sabes qué? Ahora sí refiérelo porque necesita terapia inmunológica. ¿Qué quiere decir? Esto no es el manejo de la crisis asmática. Gina me maneja el asma persistente, el asma leve, el asma que nosotros vemos en consultorio. Eso maneja Gina. Entonces, si me está diciendo esto, quiere decir que todo tratamiento a largo plazo del asma tiene que tener corticoide inhalado. Miren qué importante es el corticoide inhalado. Por eso es que les digo, el control del asma va a tener como pilar el corticoide inhalado. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto por el momento de la crisis? En el momento de la crisis asmática, diferimos pues, porque en el momento de la crisis asmática usamos dos cosas. Beta-2 agonista de acción corta y corticoide sistémico. Absolutamente diferente, ¿ok? Como ustedes saben, el beta-2 agonista de acción corta que usamos es el salbutamol, y el glucocorticoide sistémico, en verdad el que prefieran, pero usualmente usamos prednisona, y si es endovenoso, deberíamos usar metilprednisolona. Si es vía oral, prednisona, y si es vía endovenosa, metilprednisolona. Es más, ahora hay muchos estudios con prednisolona como el tratamiento vía oral de elección de la crisis asmática. Ojo, crisis asmática. Bien.
Ahora vamos a ocuparnos, perdón, ahora vamos a ocuparnos de una que es más o menos su primo hermano, pero cuando está más chiquitito, ¿no? La famosísima bronquiolitis. ¿Te parece muchísimo? Definitivamente. Es más, vamos a definir bronquiolitis y diremos inflamación, miren una vez más, diremos, exacto, no se puede hacer antes de los 5 años porque el diagnóstico debería incluir una espirometría siempre, porque si no yo no hablaría de la reversibilidad de la vía aérea. Como tengo que hablar de reversibilidad de la vía aérea en el diagnóstico, no deberíamos dar un diagnóstico antes de los 5 años. Por eso es que en el limbo se nos quedan los niñitos que ya no son una bronquiolitis y que tampoco pueden ser asma. Entonces, ¿qué les decimos? SOP, síndrome obstructivo bronquial agudo, punto. Por eso existe ese término. Bien. Les decía entonces que si yo defino bronquiolitis, diré inflamación aguda igualito de las vías respiratorias inferiores. Ojo, esta no es crónica. Ya, ahorita lo estadifico aquí a las edades. Y entonces yo digo inflamación también, no infección, aguda, no crónica, de las vías respiratorias también inferiores, pero se le llama bronquiolitis al primer episodio. Ojo, al primer episodio. En niños menores de 2 años. Y aquí está parte de tu respuesta. Menores de 2 años. Diferente al asma, en el que tienen que ser mayores de 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los niños mayores de 2 años y menores de 5 años? Ahí está tu respuesta. Esto es un SOP. Muy bien. Una vez más, necesito conocer, como en toda enfermedad, la etiología. Y también diríamos que es multifactorial, ¿sí? Pero definitivamente aquí, en este multifactorial, yo diría que a la cabeza, y lo más importante aquí es la etiología viral. ¿Qué virus? El famosísimo virus sincitial respiratorio. ¿Es el único que puede causar bronquiolitis? No, de ninguna manera. En el país se han hecho muchos estudios y también también es causada la bronquiolitis por la influenza A, por la influenza B, por el adenovirus. E incluso hay algunas parainfluenzas que en vez de causar, ¿qué cosa causa la parainfluenza? Perfecto. Hay algunas parainfluenzas que en vez de causar croup, nos causan bronquiolitis. Entonces, el razonamiento tiene que ir orientado a que la parainfluenza podría causar bronquiolitis, sí, pero ¿qué es lo que más frecuentemente causa? Croup, correcto. Muy bien. Ojo que en niños muy pequeños, o sea, en los menores de 1 año, las bacterias atípicas también pueden causar bronquiolitis. Ojo, o sea, clamidia pneumoniae, cualquiera de las que ustedes conocen como neumonía atípica, también puede producir bronquiolitis. Sí, por supuesto, SARS-CoV-2 también da bronquiolitis, también ha dado bronquiolitis en estos meses, en este año ya, casi 2 años, en los que hemos tenido el virus. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en los niños, como pueden ver, el virus causa millones de cosas. Entonces, una de estas cosas de las más frecuentes definitivamente ha sido bronquiolitis de lejos. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo luce un niño o qué veo en un niño clínicamente que tiene bronquiolitis? Ojo, tiene un PRODE
síndromo o tiene un antecedente, y es que ha habido un cuadro catarral previo. ¿Qué tan previo? Por lo menos 3 a 5 días, no menos. Incluso 7 días previos, ¿ok? Entonces no hay ninguna bronquiolitis que debute así de frente como bronquiolitis. No, tiene que haber tenido un antecedente de que, doctora, se me resfrió, ¿ok? Ese es el cuadro catarral previo. ¿Qué más? Febrícula o sensación de alza térmica. Y mucho más alejado, fiebre. No todas las bronquiolitis hacen fiebre. De hecho, las que menos hacen fiebre, pero el niño de repente está en 37.6, 37.7, 37.8, no llega al 38, ¿ok? Y si la hacen fiebres de 38, no más. ¿Y qué más tienen? Tos seca, ¿ok? Por supuesto, ustedes van a tener en la tos seca la traducción del broncoespasmo, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder? Y ustedes lo examinan. ¿Qué encuentran al examen? Y esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, sibilantes, pues. Definitivamente sibilantes. Me preguntan qué bacterias atípicas son comunes en bronquiolitis. Cualquiera, chicos, no hay una superior a la otra, pero principalmente Clamidia pneumoniae. Principalmente Clamidia pneumoniae es de los niños más pequeñitos, ¿no? Les decía entonces que cuando ustedes examinen lo más frecuente, primer puesto, los sibilantes. Pero también pueden escuchar roncantes. Y también pueden escuchar subcrépitos. Ojo. Es importante, CRUP, laringotraqueitis. El CRUP es la laringotraqueitis, chicos. Es importante que ustedes entiendan que una bronquiolitis puede sonar como cualquier cosa y eso no es relevante, pero es bilateral. Ojo, es bilateral, porque ¿a qué parte del sistema respiratorio ataca la bronquiolitis? ¿Qué cosa es lo que está inflamado? Los bronquiolos, no uno, los dos, de los dos lados. Entonces, algunas preguntas nos indican o nos buscan la sinrazón y me ponen crépitos. El crépito es el patognomónico de qué cosa? De una neumonía, perfecto, Kiara. Entonces, si a mí me ponen crépitos, pues lo dudo, es verdad. Pero que tenga crépitos bilaterales, chicos, es un inmunosuprimido. Entonces, si tiene crépitos bilaterales y además tiene sibilantes, piensen en bronquiolitis. Y piensen en la edad también, ¿no? Normalmente no les ponen en los exámenes preguntas de niños tan chiquitos con neumonía. Cuando les ponen tan chiquitos, pues les piensan que es una bronquiolitis casi siempre, ¿no? Sí, puede haber en neumonía viral crépitos, pero en general es bien raro que haya. Ahí sí estarían totalmente haciendo una pregunta muy ambigua, ¿no? Porque en verdad los niños con neumonías virales casi nunca tienen crépitos, siempre tienen sibilantes o simplemente subcrépitos, ¿ok? Pero el crépito como tal, que es tal cual un papel que lo arrugan, entonces eso, de hecho, solamente van a encontrarlo en una neumonía que siempre es unilateral, ojo. Y finalmente en bronquiolitis es bastante importante la pregunta, ¿lo hospitalizo o no lo hospitalizo? ¿Qué hospitalizo? Un lactante menor de 6 meses. Algunas guías dicen menor de 3 meses. En general, el lactante se hospitaliza. Taquipnea. A cualquier edad, la frecuencia respiratoria mayor de 60 es taquipnea. Una saturación de oxígeno menor de 90%. De 92% según las últimas guías.
Un niño deshidratado, miren, importante parámetro, se hospitaliza. Un niño cardiópata, se hospitaliza. Obviamente un inmunosuprimido también debería hospitalizarse. Y alguien que les venga con el antecedente, doctora, se me puso moradito en la casa. Apnea. Exacto, y este criterio casi mundial de que no tienen acceso al hospital o a la reevaluación. Eso también se hospitaliza. Muy bien. Me preguntan cómo diferencian una neumonía viral de una bronquiolitis. Me imagino en lactantes es la pregunta, ¿no? Porque habitualmente la neumonía viral es una patología de niños más grandes, en verdad, de niños de más de 5 años en general, ¿ok? Pero como les digo, es bien raro que una neumonía viral suene en ambos lados. Aun cuando es viral, ustedes no van a tener crépitos de ninguna manera y tampoco van a tener sonidos bilaterales. Casi siempre predomina un solo lado. En cambio, en bronquiolitis, siempre va a ser bilateral. No hay forma de que no lo sea. ¿Ok? Lo peor que les puede pasar es que en una neumonía viral silbe en ambos lados. Eso sí podría pasar. Pero ustedes van a notar el cuadro es absolutamente diferente y ahí sí se van a poder ayudar de los análisis de laboratorio. Una bronquiolitis no les tiene por qué alterar en nada los análisis de laboratorio. Una neumonía viral sí. En una bronquiolitis ustedes no van a ver nada en la placa. En una neumonía viral sí. ¿Ok? Es diferente. Y como les repito, una bronquiolitis les va a dar una fiebre de máximo 38 grados centígrados. Una neumonía viral no. Una neumonía viral les va a dar fiebres mucho más altas. ¿Y la saturación es igual en la altura? No. La saturación en la altura es bastante diferente. Funciona igual que para cuando ustedes están hablando de anemia, ¿no? Pues la hemoglobina también es diferente en la altura. Es mucho más alta. Pasa lo mismo con la saturación de oxígeno. ¿Ok? Sin embargo, es bien raro en líneas generales, porque tendríamos que estar hablando de Puno o de Apurímac, quizás que son uno de los lugares más altos que tenemos, para que la saturación de oxígeno cambie significativamente. ¿Ok? Aquí hay algunas cosas un poco atípicas. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama bronquiolitis obliterante, que es característico de quién? De los prematuros y del adenovirus. Ese pulmón se convierte en un pulmón fibrótico y casi siempre, exacto, se presenta en los postintubados y casi siempre es mortal, es bien severo. Y otra cosa que ustedes tienen que tener aquí en cuenta es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? Perfecto. Las guías clínicas dicen hidratación y oxígeno si lo requiere. Entonces yo les pregunto, no sé si alguno de ustedes es papá. Ustedes me llevan a su hijo a la emergencia, está con unos mocos que se le salen por todos lados, no tienen fiebre quizás, pero no están respirando normal. Y entonces yo les digo, tranquilo, es una bronquiolitis, solamente hay que darle bastante agüita y listo. Como satura bien, te lo tienes que llevar a tu casa. Ustedes van a estar súper felices con la atención que yo les di, ¿no, verdad? Me van a regresar a la universidad con mi abuelita, con mi mamá y con quien tenga que ser. Porque lamentablemente eso es lo que dice la guía clínica. Pero en la práctica, como dicen por ahí sus compañeros, eso no sucede así. Los nebulizamos a la gran mayoría. Obviamente ahora no, ahora estamos en un dilema mucho peor porque no estamos nebulizando en COVID. Pero de todo lo que ha salido en algún momento en las guías clínicas de bronquiolitis, porque han salido muchísimas cosas a través de los años, ha salido hasta helio, las pruebas terapéuticas con beta 2 agonista y todo ello,
yo creo que me quedaría clínicamente, y ojo, esto no es para el examen, porque para el examen es hidratación y oxígeno, punto final. Eh, Todavía creo que es importante considerar lo de la prueba terapéutica siempre y cuando tengan un IPA positivo, índice predictor de asma. Si ustedes les parece, obviamente, ¿no? Papá asmático, mamá asmática, el niño viene silbando, ¿ustedes creen que no sea asma? O sea, así no tengan forma de colocarle una espirometría en ese momento. Creo que lo lógico es que ese niño también desarrolle asma, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente lo que tenemos que hacer es la aspiración de secreciones siempre, chicos, porque eso es parte del ABC en, en el cuidado de todo niño que viene con secreciones. Lo de las nebulizaciones puede que figure aún en la guía del MINSA, pero ya no está en ninguna guía internacional. Las últimas guías que han salido de bronquiolitis ya anulan todo tipo de nebulizaciones. Sin embargo, como les decía, sí, número uno, la prueba terapéutica con el beta-2 agonista, siempre y cuando tengamos antecedente de mamá, papá con asma. Y dos, las nebulizaciones no con suero fisiológico, sino con suero hipertónico, tienen mejor efecto. No porque mejore la bronquiolitis, sino porque lo que hacen es evidentemente fluidificar las secreciones, que es lo que molesta mucho en el lactante. ¿Ok? Entonces, de hecho, al lactante lo que tengo que hacer es que su secreción sea fluida y que considere botarla. ¿Cómo la va a botar? La va a vomitar. Pero esa es la única forma en la que se descongestionan. Es por eso que responden un poco mal a veces porque se llenan de secreciones. ¿Ok? ¿Cómo se complica una bronquiolitis? Solamente, bueno, podrían hacer una neumonía, que sería lo peor, pero lo más frecuente es que hagan atelectasias. Y eso lo vamos a ver.